Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día en el que los populares han querido dejar la bronca política a un lado por la crisis de los incendios en España para presentar en rueda de prensa un plan con 50 medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Esto no quiere decir que no hayan hecho alusión alguna a la pésima e irresponsable gestión gubernamental con todo esto, sino que podríamos decir que no han querido hacer sangre. Bueno, esta mañana se ha celebrado el primer comité de dirección de la temporada política de los populares, donde han presentado ese plan, así lo han llamado, Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal. Y con este plan lo que pretenden es mostrar que ante un gobierno que está paralizado, podemos preguntarnos por qué está paralizado. ¿Por incompetencia o por mala fe? Está haciendo a propósito. Bueno, pues ante esta situación de un gobierno paralizado sale el primer partido de la oposición, serio, con sus papeles, con su cuadernito, un plan que ha sido elaborado, por cierto, en un tiempo bastante récord, dicen algunos medios de comunicación, por el equipo de la vicesecretaria Alma Ezcurra, y que tiene varios objetivos. De hecho, así lo ha querido explicar su presidente Alberto Núñez Feijóo. Estas 50 medidas obedecen a una serie de objetivos. En primer lugar, dar atención ágil e inmediata a las personas afectadas. En segundo lugar, recuperar los pueblos, los entornos y los empleos destruidos. En tercer lugar, garantizar, en la medida de lo posible, que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir. Y este plan, insisto, lo remitiremos de forma inmediata a las Cortes Generales. Claro, las Cortes Generales. También el propio Feijóo ha dicho, durante las preguntas posteriores de los periodistas en la rueda de prensa, sobre si va a hablar con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, para presentarle este plan. Él ha sido sincero. O sea, él ha dicho que no ha recibido la llamada de Pedro Sánchez en ningún momento, ni tampoco ninguna de las comunidades autónomas, luego lo comentaremos, y que él lo que hace es, presentar un plan a las Cortes. Cuando se envía a las Cortes, el Ejecutivo se da por enterado, se lo tendrá que leer. Porque en otras ocasiones en las que Feijóo ha entregado sus planes al Ejecutivo, la respuesta que ha recibido, ¿cuál es? Pues esta. El silencio. El silencio. Pero bueno, lo que decía Feijóo, lo más importante ahora en esta situación, ¿qué es? Pues ayudar a los afectados. Y eso tampoco es que sea muy fácil, ¿no? Es difícil con un gobierno que no ha repartido ni el 50% de las ayudas que había anunciado, esos 16.000 millones, lo recuerdan, para los damnificados por la riada en Valencia. O si no, ¿qué pasa con las personas que todavía siguen esperando vivienda en la isla de La Palma? Como nos recordamos la semana pasada, que muchos siguen malviviendo en contenedores inhabitables. Eso decía el informe que el Cabildo encargó en su momento y que ya estaban oxidados solamente 3 meses después de que el volcán entrara en erupción en las Islas Canarias. Así que, por tanto, en el día de hoy era pertinente darle un toque de atención al Ejecutivo, ¿no? Para que esas ayudas, las que mañana se aprobarán en el Consejo de Ministros, lleguen, pero de verdad, pero de verdad. Por tanto, que no dejen abandonada a la gente, que bastante le ha tocado vivir en estos últimos días. Y en ese sentido, hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sí que ha querido mostrar mucha sensibilidad con ese tema. Claro, estamos a un día de que se aprueben la declaración de las zonas catastróficas y el paquete de ayudas. En el tema del campo, igual hay que esperar un poco más, ¿no? Hasta que se extingan todos los fuegos. De hecho, hoy Protección Civil ha hablado de que son 14 los fuegos que están activos. Y nos ha advertido de uno de ellos, el de Garaño en León, que no está evolucionando como se preveía, sino de una manera muy desfavorable. Aún así, antes de cuantificar los daños y de mostrar las ayudas, Isabel Rodríguez, la ministra, hoy hablaba en estos términos. Humanas. Como saben ustedes, mañana el Gobierno llevará también al Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas para poder poner en marcha todos los mecanismos de ayuda a quienes lo han perdido todo en estos incendios y en nuestro caso, y yo como ministra de Vivienda, pues especialmente preocupada por quienes hayan perdido su vivienda y también poder reponerla lo antes posible. Hay que tener un poco de cuidado, ojo, porque dice, estoy especialmente preocupada. Sí. Esa es la preocupación que tiene la ministra de Vivienda con el déficit que tenemos de la misma en nuestro país, ¿no? Que supuestamente está haciendo todo lo posible
por evitar esta situación. Por eso digo, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de afirmaciones. El primer objetivo, por tanto, del Partido Popular es el que tenía que ver con la ayuda, la primera necesidad de ayuda para prestársela a las personas que lo han perdido todo, ¿no? Y el segundo es el de que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí es donde ha llegado una de las medidas más llamativas en el discurso de Feijóo, que ha sido esta. Atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos, en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. De localización también. Una de las medidas más llamativas, yo les decía, y además es por ahí por donde están titulando todos los periódicos en este momento, en su formato digital. También con esa obligatoriedad de llevar esas pulseras telemáticas, como acabamos de escuchar a Alberto Núñez Feijóo, para ver dónde se encuentran, ¿no? Y explicaba que solo en los 2 últimos meses y medio hay 41 personas detenidas y más de 120 investigadas. Y hay que hacer algo al respecto. No ha hablado de endurecer el Código Penal, algo de lo que llevamos hablando todo el verano en este programa. No. Está hablando de hacer una lista de pirómanos. Si lo recuerdan, claro, el Ministerio para la Transición Ecológica, con diversos estudios que tiene en su poder, calcula que el 96% de los incendios tienen origen en la acción humana. Eso también lo dice con un punto porcentual menos, el 95% WWF España, ¿no? Y de ellos, de ese 95-96%, el 55% son provocados. Incluso la Fiscalía General del Estado, en su memoria del año 2023, ya nos explicó que los incendios generados por negligencia fueron casi un 70%, no llega, pero hubo casi un 20% que fueron intencionados. Un 20% intencionados. Y ahí es donde el Partido Popular se quiere fijar. ¿Lo ha explicado como tendría que haberlo hecho bien Alberto Núñez Feijóo? Desde mi modesto punto de vista, no. Porque está hablando de pirómanos y de esa enfermedad, cuando en realidad hay que diferenciar también de los incendiarios. Es decir, la gente que tiene un objetivo por el cual lo que hace es provocar un incendio, unas llamas. Como hemos visto algunas de las detenciones en nuestro país, ¿no? Lo recuerdan hace unas semanas, en el primer incendio en Ávila, cuando hubo una persona detenida precisamente por ser contratada para combatir los incendios, y tal y como esa misma persona pudo explicar ante la Guardia Civil, y así nos mandaron el comunicado la Benemérita, nos explicaban que efectivamente lo hacía con el objetivo de conseguir ampliar su contrato laboral, para seguir teniendo trabajo. ¿Eso es un pirómano? Pues entiendo que si un forense, un psicólogo, un psiquiatra no dice lo contrario, será simplemente un incendiario. O sea, una persona que se dedica a quemar porque tiene un interés, que puede ser desde conseguir un puesto de trabajo o mantenerlo, o una revancha, una pelea vecinal. O puede ser, no sé, para construir cualquier tipo de cuestión en un lugar donde no querían que hubiera un bosque, por ejemplo. Pero no los pirómanos, que son las personas que necesitan, y así nos lo han dicho en este programa, algunos psicólogos, ¿no? Los pirómanos que luego se arrepienten, porque tienen unas ganas impresionantes de encender una chispa y que salga todo ardiendo, pero después se arrepienten. El incendiario no se arrepiente. Su objetivo era quemar un monte o un bosque y ya lo ha hecho. Bueno, aún así, hoy era importante escuchar lo que iba a decir Alberto Núñez Feijóo, que ha estado estos últimos 15 días de vacaciones. Si lo recuerdan, la última vez que tuvo una manifestación ante la opinión pública fue precisamente para pedir más medios, para mandar al ejército, para pedirle a Pedro Sánchez que mandara al ejército con más medios a las comunidades autónomas más afectadas, a Extremadura, a Castilla y León y a Galicia, lo que consiguió que efectivamente 500 efectivos más del ejército pudieran echar un cable en estos últimos días. De hecho, el viernes pasado
Pedro Sánchez explicó que esos 500 efectivos ya estaban trabajando sobre el terreno. Pero hoy Feijóo, claro, cuando reaparece para presentar este plan, adelantándose al que pueda hacer mañana en Consejo de Ministros Pedro Sánchez y su ejecutivo, hoy lo que nos dice también es que el gobierno no ha hecho nada. Que la acción de gobierno ha sido más bien nula. Ya no por omisión de esa ayuda, sino por no querer hacer. Esto es lo que explicaba. ¿Qué le explicamos a la gente? Que usted tiene medios para vigilar los montes y no los utiliza. Que usted tiene maquinaria pesada y no lo utiliza. Que usted tiene medios como helicópteros para transportar brigadas y garantizar, por ejemplo, una brigada o varias brigadas en Andalucía que se puedan trasladar a Cáceres en una isócrona de 30, 40 minutos y poder volver en esa isócrona de 40 minutos en medios aéreos del ejército, y usted no los utiliza y les manda a ir por carretera en camiones de protección civil o de extinción de incendios de la Junta de Andalucía, con 4 horas de viaje para arriba y 4 horas de viaje para abajo, y cuando lleguen a Cáceres a lo mejor tienen un incendio en Sevilla y ni actúan en Cáceres y llegan tarde al de Sevilla. Pero este tipo de capacidades logísticas y este tipo de capacidades de extinción, ¿pero por qué no las hemos utilizado? Me parecía muy pertinente que escucharan este extracto de lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, porque creo que lo ha explicado perfectamente, pero perfectamente. ¿Había medios? Sí. ¿Se han utilizado todos? No. ¿Había un problema de coordinación? Sí. Fíjense el lío entre las propias comunidades autónomas, con tal de recibir camiones cisterna, avionetas, efectivos, lo que fuera. Decía el otro día la directora de Protección Civil, de la que ahora hablaremos, que es que, claro, tardaban en llegar, que es que no es... Claro, pero es que ha explicado Feijóo cómo podrían haber llegado mucho antes. Bueno, a pesar de lo que ha dicho hoy el presidente de los populares, en el gobierno insisten en el que el Partido Popular, claro, es el culpable de la gestión de los incendios en las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas de su color político. Por eso la acusan de estar eludiendo el bulto con la gestión de los incendios, lo decía Isabel Rodríguez. Es que hay quienes ante unos incendios están emitiendo bulos, sino insultos, véase a la directora general de Protección Civil, y hay quienes lo que estamos haciendo es ordenando los recursos de todos para que estén apagando los fuegos. Por tanto, la polarización no es equidistante. Hay quien trata de crispar para sacar rédito e inmediatamente pedir elecciones anticipadas, que es lo único que sabe hacer el señor Feijóo. El señor Feijóo. Bueno, hay otros miembros del Ejecutivo que ya saben que durante esta misma semana van a empezar su turné por el Senado, por la Cámara Alta, para dar explicaciones precisamente por sus responsabilidades en la gestión de todos los incendios. El primer día será mañana con la ministra de Defensa, con Margarita Robles. Al día siguiente, el miércoles, será la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. Al día siguiente, el jueves, será Fernando Grande Marlaska, y el viernes el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Por ir a lo más inmediato, la ministra de Defensa, mañana Margarita Robles, va a tener que explicar, por ejemplo, esto de los tiempos de respuesta, ¿no? ¿En qué momento se decidió enviar a los efectivos, incluso estos 500 adicionales del Ejército, independientemente de los agentes de la UME? También los recursos que han empleado en ese despliegue, cómo ha participado la Unidad Militar de Emergencias y otros medios de las Fuerzas Armadas, pero también para que haga autocrítica. Ese es el objetivo del Partido Popular sobre, claro, si los medios que ha puesto a disposición han sido los adecuados y, sobre todo, si han sido los suficientes con este desafío tan inmenso. Bueno, pues hoy Robles, que es verdad que normalmente mantiene un papel menos propenso a entrar en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la oposición, sí que ha responsabilizado a las autonomías del PP de no cumplir con sus obligaciones, de estar en la situación en la que estamos. Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular y, por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2, y también a decir lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. En muchísimos casos. Ya no ha querido referirse al tema de la prevención, a limpiar los montes, o de la petición de ayuda, o la ayuda entre comunidades autónomas. No ha querido especificar, pero dice que tiene, mucha responsabilidad. Ahora veremos qué han dicho los populares, pero antes fíjense también en cómo ha querido Robles salir hoy al ataque de Alberto Núñez Feijóo.
Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está haciendo la petición a las comunidades autónomas para que ellas digan alto y claro que el Ejército, la ministra de Defensa ha estado ahí. Claro. Pero acusa a Feijóo de estar constriñendo el relato de los populares, ¿no? O sea, retorciéndolo, imponiéndoles una idea a las comunidades autónomas para que no digan que el gobierno lo está haciendo bien. Esa es la teoría de Margarita Robles. Y hoy en esa rueda de prensa en Génova, cuando nuestra compañera Maite Loureiro le ha preguntado a Feijóo por estas acusaciones de Robles, el señor Feijóo se ha quedado ojiplático. Se ve que no se lo esperaba. Lo que usted me acaba de referir de la ministra de Defensa, no esperaba que la ministra de Defensa tuviese esa valoración. Desde luego no es la que le traslada a los presidentes autonómicos en privado. Me sorprende. Será su responsabilidad ese calificativo de falta de competencia, de dedicación y de responsabilidad de los presidentes autonómicos. De todos, con independencia de su signo político. De todos. Bueno, es verdad que es la ministra que más tiempo ha estado sobre el terreno, que se ha estado preocupando por los incendios, que ha sido Robles, por tanto, y quien hasta ahora no había protagonizado declaraciones en estos términos. No tantas. Lo máximo que le habíamos escuchado decir fue aquello de que el Ejército no todo el mundo puede apagar los fuegos, ¿no? Que eso es una petición que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, Robles, desde un primer momento, sí que ha sido la única ministra que ha estado en comunicación con las autonomías. Es algo que no ha hecho Pedro Sánchez. De hecho, este era uno de los reproches principales de la oposición, que Sánchez estaba en la tumbona, en el Palacio de la Mareta, y ni siquiera podía llamar a los presidentes autonómicos que tan mal lo estaban pasando. Luego le vimos en esos vídeos grabados donde ponía morritos, si lo recuerdan, en su despacho, en el Palacio de Lanzarote, siguiendo por videoconferencia la situación y el operativo, ¿no? Y hemos visto también cómo se ha desplazado 3 veces, ha hecho 3 viajes a la península, a las zonas más devastadas por el fuego, ¿no? Pero en los primeros 10 días, ni una noticia de Sánchez. Sí había, sin embargo, de Margarita Robles. Y esto hoy lo ha querido recordar el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. La UME estuvo desde el primer momento, lo reconocimos, lo agradecimos. La ministra Robles me llamó desde el primer día al Centro de Coordinación de Ourense, pero es cierto que otras medidas del Ejército tardaron en llegar. Si hubieran estado antes hubieran sido bastante más útiles. Hemos pedido otros medios al Ejército que no han llegado. Así que se cae por su propio peso esa reflexión que ha hecho Margarita Robles hoy de repente para meterse con el Partido Popular, diciendo que Feijóo no deja a las comunidades autónomas que elogien lo bien que han trabajado con defensa, ¿no? Bueno, Rueda ha sido claro. Hemos agradecido desde siempre la ayuda de la UME, fueron los únicos que estuvieron desde el principio, y hemos trabajado muy bien con Robles y nos ha llamado, pero todos los medios que hemos pedido no han llegado. Claro, el problema principal que llevamos denunciando desde hace casi 3 semanas aquí en Es Radio y en Libertad Digital es que el Gobierno una vez más ha desoído la petición de ayuda. O sea, no solo es que no haya salido desde la Administración Central la primera ayuda, la primera tanda, sino que ha dejado abandonados a su suerte a decenas y decenas de pueblos, de comunidades autónomas. Enviando a la UME, sí, pero solamente eso. Y eso que se supone que el cambio climático es el que está provocando estos fuegos, como repite hasta la saciedad el presidente del Gobierno, para una vez más seguir con ese discurso victimista de todo me ha tocado a mí, ¿no? El volcán, la pandemia, la Dana y ahora esto. En fin, bueno, por todo ello Feijóo ha explicado muy bien cómo se han organizado estas últimas semanas de agosto. Y le agradezco a los presidentes autonómicos que antes de que Protección Civil interviniera, varios días sin intervenir, estuvimos intentando coordinar medios y que la Comunidad de Madrid pudiese trasladar medios a Ávila o que la Comunidad de Andalucía pudiese trasladar medios aéreos a la Comunidad de Valencia u otras comunidades, incluida Cantabria, entre sí, hasta que varios días después parece que intervino la Dirección General de Protección Civil. En este momento estábamos interviniendo los presidentes del Partido Popular, comentando entre sí y buscando los medios que tenía disponibles uno para facilitarle al otro. Esto no puede ocurrir. Claro que no, esto no puede ocurrir. O sea, tirando de agenda y llamando a unas comunidades autónomas, ¿tú cuántos tienes? ¿Me los envías? Venga, aquí, allá.
porque no había nadie tampoco que pudiera ayudar a nivel nacional. Claro, en este sentido, en lo que tiene que ver con las ayudas entre autonomías, hoy el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ya saben que es el presidente de una autonomía del Partido Socialista, ha salido a hacer esta propuesta. El Gobierno de Asturias quiere abordar con las comunidades autónomas limítrofes a nuestra comunidad autónoma, sabiendo que ahora ya hay ese efecto de que un incendio que nace en una comunidad se puede trasladar a otra, ver cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar esa situación, ¿no? A buenas horas. Sí, la semana pasada, en su capítulo de agradecimientos, solamente recuerda 2 autonomías, con un denominador común, claro, su color político, de las pocas que hay, Navarra y Castilla-La Mancha. Bueno, si recuerdan, también se lo agradeció a Andorra y a Grecia, ¿no? Y se olvidó de una comunidad autónoma que también le había ayudado, que era Cantabria. Le ayudó con medios, pero claro, es del Partido Popular, entonces ni le metió, ni le dio las gracias, ¿no? Así que ahora el presidente del Principado, en vez de proponer una organización real entre todos, lo que pide por lo menos es una reunión en petit comité con sus autonomías limítrofes para que le ayuden, ¿no? Aquí cada uno a lo suyo, a lo suyo. ¿No será mejor un plan a nivel nacional? Algo de lo que llevamos hablando días. Sí, con que Protección Civil tuviera una lista completa de los medios de cada comunidad autónoma, pues eso ya sería un gran paso, ¿eh? Hoy, por cierto, el presidente de los populares también lo ha reclamado, ¿no? Que esa lista tendría que estar hecha, pero no lo está. Que ya llevábamos más de 5 días de incendios y en Protección Civil, como se ha publicado en los medios de comunicación, estaba dedicándose a enviar cartitas a las autonomías para ver de qué medios disponían cada una de ellas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues igual es que colocamos amiguetes en puestos de responsabilidad y luego se nos olvidan las responsabilidades. Cuando tienen mucha, hay que trabajar, ¿no? Piensen en el apagón del mes de abril, con Beatriz Corredor, la exministra, como presidente de Red Eléctrica. O piensen ahora en Virginia Barcones, la directora de Protección Civil, la cual el mismo día de la Dana se fue a Brasil. Es la misma de la que tuvimos noticia por primera vez, la crisis de los incendios, la semana pasada, cuando ya llevábamos 10 días con estas llamas espantosas en el noroeste peninsular. Y cuando salió fue para defender la acción del gobierno, es decir, para hacer política. No para explicar el día a día, desde el punto de vista técnico, cómo está la situación, cuántos medios hay de cada incendio, ¿no? ¿Cuál es el estado de los incendios? No. Bueno, pues hoy ha vuelto a hablar la señora Barcones, que recordemos hasta hace 2 años había sido, entre otras cosas, delegada del gobierno en Castilla y León. Un cargo político, de la cuota socialista. Bueno, ¿qué ha dicho hoy? Pues ante la acusación del PP y otros que dicen que Protección Civil actuó muy tarde, ella hoy ha dicho que le parece injusto, pero no por ella, sino por los hombres y mujeres que trabajan en los incendios sin cesar, sin descanso. Curioso, ¿eh? ¿Recuerdan lo que decía hace una semana? Que llevaba 11 días sin parar de trabajar. Es decir, siguiendo la senda del egocentrismo gubernamental, ¿no? Esas afirmaciones de son las 5 y no he comido, o estoy bien, pues igual. Barcones hacía lo mismo. Hoy, sin embargo, cambia el discurso. Consciente, entiendo, o se lo han hecho ver, puede ser estrategia política, que esto de ser la protagonista de la historia no funciona cuando sigue habiendo centenares de personas desalojadas y otras tantas con sus casas destrozadas y sus medios de vida. Parece que se arrepiente de hacer política. Yo no quiero generar ninguna polémica ni que nadie se distraiga de lo verdaderamente importante, que es apagar los incendios. Solo hay un enemigo, solo hay un adversario, que es el fuego. Ahora de repente es el fuego. La semana pasada se ve que no lo era, ¿eh? O sea, de hecho, ella misma esta mañana ha llegado un momento en el que ha lamentado sus palabras sobre esa acusación a las comunidades autónomas porque decían que estaban pidiendo demasiados medios, que estaban pidiendo imposibles, ¿lo recuerdan? Tanto es así que, claro, el Partido Popular el 15 de agosto pidió más medios. El diario El País ya se encargó de publicar que esos medios que solicitaba el PP eran imposibles porque Bruselas cuenta con 26 aeronaves y que, claro, Castilla y León, ya solo Castilla y León había pedido 30, Extremadura 10, Galicia otros 10 y que esto era imposible, haciendo política. Pero bueno, en su buenismo de lunes, la directora de Protección Civil hoy ha vuelto a decir que habrá que depurar responsabilidades y no solo entre las comunidades autónomas, sino que todos tendrán que hacer autocrítica. Y cada administración tendrá que rendir cuentas a los ciudadanos de cómo hemos gestionado todo lo que ha acontecido. Y por otra parte,
Yo creo que cuando esto finalice, todas las administraciones tendremos que hacer una reflexión profunda y honesta de cómo vamos entre todos a reforzar el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo? Pero ¿no decía usted que había estado trabajando desde el minuto 1 y con todos los medios disponibles? Es algo que hoy ha vuelto a repetir. Ha dicho que todos los medios están desplegados. Todos, ha dicho. Entonces, ¿por qué los fuegos siguen sin control? ¿O es que no hay más efectivos del ejército para ayudar? ¿O es que tenemos una flota de aeronaves más que suficiente para esta crisis climática que dicen ustedes que tenemos? Porque si estamos en ese momento, tendríamos que tener mucho más medios, ¿no? Algo ya pensado. Claro, es que incluso en el apartado de los efectivos, de los soldados del ejército que quieren ayudar, hay muchos que lo estaban deseando, lo recuerdan. La semana pasada nos lo contó Marco Antonio Gómez Martín, que es el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ante la afirmación de Margarita Robles, que decía que solamente la UME, que tiene esa formación, podían extinguir los fuegos, el incendio, pero el resto no. Claro, y aquí, con lo que tiene que ver con los medios que hemos solicitado al exterior y con los que tenemos en España, lo que tiene que ver con las aeronaves, ahí incluso el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, de mentir. No podemos aceptar que una ministra diga que hay no sé cuántos aviones operativos y resulta que no son verdad. Una cosa son los aviones y otra cosa son los aviones operativos, los que pueden trabajar. Y hay una diferencia, pues, de más de 10 aviones. Más de 10 aviones de diferencia, ¿eh? Ya lo contamos, lo recuerdan, ¿eh? Incluso el propio Ministerio para la Transición Ecológica decía que se habían quedado cortos, que no estaban todos operativos. Y el Tribunal de Cuentas incluso ha señalado en un informe de fiscalización en el año 2023 que las unidades que tenía el Ministerio para la Transición estaban compuestas por muchos aviones, pero en el tramo final de su vida, que tienen más de 30 años de servicio. Hay algunas más modernas, sí, pero lo que tiene que ver con el despliegue para extinguir los incendios a través del aire, pues deja mucho que desear. Y así llegamos hasta las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias. Vamos a contarles otras noticias de este lunes 25 de agosto. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Semana clave en materia migratoria porque el próximo jueves 28 de agosto el Gobierno tiene previsto comenzar el traslado de los casi 4.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades. De hecho, mañana el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el decreto de capacidad ordinaria, es decir, el número de niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada a cada uno de los traslados. En este programa ya les hemos contado que varias comunidades gobernadas por el Partido Popular se oponen al reparto de menas. Por ejemplo, el pasado viernes el Gobierno balear anunció que recurriría al Tribunal Supremo para pedir medidas cautelares y hoy desde la Comunidad de Madrid, por su parte, el delegado de Política Social, Familia e Igualdad, José Fernández, también ha criticado que el reparto no es equitativo porque además, según las estimaciones del Ejecutivo, Madrid sería la segunda comunidad por detrás de Andalucía en recibir más menores. Se está incumpliendo una sentencia y una resolución por parte del Tribunal Supremo. El Gobierno de España no está cumpliendo con sus deberes y no está haciendo un reparto equitativo. Ha excluido a Cataluña y al País Vasco. ¿Por qué? Por tanto, nosotros defendemos lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que es reclamar. E insisto, estamos hablando de menores. El Gobierno insiste en esa polarización, sobre todo en defender sus intereses, que es mantenerse en la Moncloa que no gobernar. Y frente a eso, los gobiernos del Partido Popular están demostrando gestión diaria. Y atención a esta información del periódico The Objective, porque el Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Fernando Grande Marlaska, ha decidido retirar por primera vez el refuerzo adicional de escoltas que habitualmente se asigna a los jefes del Ejecutivo durante el periodo estival. De tal manera que Marlaska ha retirado a Mariano Rajoy, los dos agentes de vigilancia estática que hasta ahora se sumaban a su dispositivo habitual de seguridad en sus vacaciones en Sanjenjo, en Pontevedra. Sin embargo, hay una disparidad en el trato y en la asignación de recursos de protección porque
su predecesor, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sí que disfruta en Lanzarote de un dispositivo reforzado con 11 agentes adicionales de la Guardia Civil que se suman a su escolta permanente. Y todo esto en un día en el que tenemos un nuevo sondeo de Sigma 2 para el mundo, del que se desprende que la reputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo no mejora, sino que además cae en picado, arrastrado por la falta de presupuestos y los escándalos judiciales que le salpican. De hecho, Sánchez solo supera por una décima al líder político peor valorado, que es el líder de Vox, Santiago Abascal. Nos da todos los detalles Rafael Quevedo. 3 sobre 10. Esa es la nota que los votantes españoles le dan al actual presidente del Gobierno en los resultados que hemos conocido hoy de la última encuesta realizada por Sigma 2, en la que se ha tanteado tanto las intenciones de voto de los encuestados como la valoración que tienen de cada partido y líder político. Una encuesta que ha publicado hoy el diario El Mundo, en la que se pone de manifiesto la caída del apoyo al socio mayoritario del Ejecutivo, también por parte de sus propios votantes, cuya confianza se ha visto deteriorada por los casos de corrupción que asedian al Partido Socialista y el entorno del presidente. Los datos reflejan que si hoy se celebraran elecciones, el PSOE obtendría 108 diputados, 13 menos que en 2023, y quedaría sin opciones para repetir la coalición de izquierdas. La valoración personal de Sánchez también se resiente, ya que el presidente del Gobierno ha perdido más de un punto en 2 años. El desgaste se nota incluso entre sus electores. Mientras en 2023 los socialistas le otorgaban un 6,5 de media, ahora no pasa del 5,8. 2 de cada 3 aseguran que volverían a votarle, pero crece el número de indecisos y quienes miran a otras opciones como PP, Sumar o Podemos. Por su parte, la oposición tampoco logra aprobar en valoración, aunque Alberto Núñez Feijóo se sitúa como el mejor valorado por delante de Sánchez y Yolanda Díaz. En todo caso, la caída del líder socialista es la más pronunciada en el ámbito político, superando por tan solo una décima a Santiago Abascal, el peor valorado en esta encuesta. Gracias, Rafa. Y en la crónica internacional, al menos 20 palestinos han muerto, entre ellos 4 periodistas que trabajaban para medios internacionales en un doble ataque israelí contra el mayor hospital del sur de Gaza. El ejército israelí ha atacado con un dron la azotea del hospital de Nasser, en la ciudad sureña de Han Yunis, donde se encontraba en ese momento Hossam al-Masri, periodista de la agencia de noticias Reuters, junto a varios sanitarios también. Luis Colom. Las fuerzas de defensa de Israel han comunicado que los incidentes producidos en el hospital de Han Yunis, donde han fallecido al menos 20 personas, no han sido fortuitos. A su vez, se iniciará una investigación sobre lo ocurrido. Entre las personas que perdieron su vida en este ataque se encontraban 4 periodistas de medios internacionales. Este mismo hospital era uno de los puntos más frecuentes donde hacían sus conexiones en directo. También han fallecido un estudiante de medicina y un empleado de seguridad del centro sanitario, entre otros. Desde Santander, el ex alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, culpa a las instituciones europeas por no hacer nada para evitar, según él, una masacre en Gaza. Las instituciones europeas pura y simplemente no están haciendo nada, literalmente nada. Delante de esta masacre deshojan la margarita, dicen que sí, que a lo mejor que van a llevar una propuesta para establecer alguna clase de sanción, pero luego no lo hacen. Por otro lado, los ministros de Exteriores de la Organización de la Cooperación Islámica han iniciado hoy una reunión extraordinaria en la ciudad saudí de Jeddah para acordar posturas y afrontar los planes de Israel en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado la decisión del gobierno líbano de aceptar la propuesta americana para desarmar al grupo terrorista Hezbollah. A cambio, Netanyahu ha prometido reducir su presencia en dicho país. En los deportes, el Real Madrid no falló anoche en su visita a Oviedo y goleó con un doblete de Mbappé y gestos muy polémicos de Vinicius. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Así es, 0-3 ganó el Real Madrid al Oviedo en el Carlos Tartiere en el regreso del conjunto azulón a Primera División 24 años después. Había bastante expectación, partido bonito entre dos aficiones que se llevan bastante bien, como son las del Oviedo y el Real Madrid. Apareció Kylian Mbappé, doblete del francés, marcó también Vinicius. Fue suplente, sorprendió la decisión de Xabi Alonso dejando en el banquillo al brasileño, a Vinicius, que aún así en la media hora que jugó tuvo tiempo de marcar un gol y de dar una asistencia a Mbappé. Le preguntaban precisamente a Xabi Alonso por esa suplencia de Vinicius. El técnico Tolosarra destacaba el buen partido del equipo y también el motivo por el que decidía dejar a Vini en el banquillo. Ha sido un partido muy serio, fuera de casa, muy completo, con
con una grandísima actitud del equipo, con y sin balón, jugando como un equipo y me ha gustado mucho, muchas cosas que he visto y Vini ha entrado muy bien, creo que ha sido decisivo para marcar los 2 goles que nos han dado esa tranquilidad y contento por él. Necesitamos a todos, los que inician, los que entran desde el banquillo y va a haber un montón de partidos para todos. Buen partido de Mbappé, también de Tchouaméni, algunos de los nuevos fichajes como Hausen, Carreras, Mastantuono, por supuesto, también al que elogiaba Xabi Alonso, así que victoria del Real Madrid, ya lleva pleno, 6 de 6 para el conjunto blanco y aún así el líder de primera división es el Villarreal, pasaba por encima del Girona, 5-0, una manita, con 4 goles en 28 minutos y 3 de ellos con la firma de Buchanan, que es uno de los fichajes del submarino amarillo para esta temporada. Más resultados de ayer, victoria de Osasuna por 1-0 frente a un Valencia que jugó con 10 durante más de 70 minutos por la expulsión de Gallá, un gesto que le honra a Gallá, por cierto, pidiendo perdón por ese grave error, según decía el lateral izquierdo valencianista a la conclusión del partido. Y empate, reparto de puntos en el Real Arena de San Sebastián entre la Real Sociedad y el Español, 2-2, el conjunto perico que llegó a ir ganando por 0-2, pero la Real empataba en apenas 8 minutos, los que fueron del 61 al 69. Para hoy, 2 partidos cerrando esta segunda jornada de la Liga eSports. A las 7:30 de la tarde en San Mamés, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, y a las 9:30 de la noche en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Getafe. Así que bueno, pues hoy poniendo el broche de oro, el broche a esta segunda jornada de la primera división. En motos, al margen del fútbol, hay que hablar también de Marc Márquez, victoria del catalán en el Gran Premio de Hungría, 7º doblete consecutivo para el 8 veces campeón del mundo, que ya aventaja en 175 puntos a su hermano Alex, así que está echando ya cuentas, se está tirando de calculadora el bueno de Marc Márquez para ver cuándo se proclama campeón del mundo de MotoGP. Tenemos también ahora mismo en disputa la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, de momento todavía en tierras italianas, faltan 42 kilómetros para la meta de Cheres, la cabeza de carrera, sacando 1 minuto y 8 segundos al pelotón, donde se encuentra el líder Jonas Vingegaard, el danés, que se imponía ayer en el Piamonte. Y por supuesto pendientes también del debut de Carlos Alcaraz en el US Open esta próxima madrugada, en torno a las 2:30, frente al gigante estadounidense Riley Opelka, 2'11", que mide el tenista norteamericano. Gracias, Guillermo. Más noticias a las 5 de la tarde con nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa.